El transporte benévolo no hay una donación porque no hay un contrato y es simplemente un acto de voluntad. Fíjense donde dice requisitos, que tiene que haber una manifestación de la voluntad del transportista. Es decir, si yo me lo obligo, en realidad no es transporte benévolo. Yo obligué o secuestré a una persona que me lleve a un lugar. En cambio, si la persona me ofrece voluntariamente que me va a llevar de un punto A a un punto B porque es mi amigo, no hay ningún problema. Otro de los requisitos, que dice una palabra en latín, animus beneficendi, significa justamente eso, el ánimo de beneficiar al otro. Es un acto de buena voluntad que yo tengo con otra persona, en este caso de llevarla de un punto A a un punto B. Y la autonomía, justamente la autonomía se refiere a que somos autónomos de un contrato, no estamos realizando un contrato de transporte, sino que simplemente me está llevando una persona a mi casa. En este caso es una de las excepciones por las cuales no hay un contrato de transporte, porque justamente falta esta obligación recíproca de si yo le pago, por ejemplo, si yo me subo a un auto, esa persona me lleva, dice que me llevó voluntariamente y yo le pago, tal vez en definitiva lo que está haciendo es infringir una norma de tránsito o una habilitación municipal que tendría que tener para hacer transporte de personas. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Y bueno, obviamente, otra de las excepciones ya es bastante obvia. Si me autotransporto, si yo me llevo a mí mismo en mi auto, no hay un contrato de transporte. Si yo llevo mis cosas en mi auto a un lugar, no hay un contrato de transporte. Lo cual no significa que no pueda tener implicancias jurídicas, porque si yo en el camino choco o hay un problema por el estilo, puede haber, obviamente, implicancias jurídicas con ese autotransporte, pero no estamos en el contexto del contrato de transporte del que estamos hablando cuando definimos el transporte desde el punto de vista jurídico. Bueno, avancemos un poco. El régimen jurídico del transporte en la Argentina, como bien les decía hace un ratito, tiene bastantes normas. Y hay muchas normas que implican el transporte terrestre, el transporte por agua, el transporte aéreo, el transporte multimodal y el espacio ultraterrestre. En este caso no puse transporte porque, bueno, me quiero referir en términos un poco más generales a eso. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál es la regulación? Bueno, la regulación del transporte terrestre, un poco ya la vimos, tiene que ver con el derecho civil, tiene que ver justamente con el contrato de transporte y de transporte de cosas y de transporte de personas, que son dos contratos separados que tienen diferentes aristas. Pero perdón, primero nos referimos a la fuente constitucional. ¿Ustedes saben qué son las fuentes del derecho? ¿Lo vieron con Juan? ¿La Constitución? Porque lo viste. Sí, no solamente la Constitución, el derecho tiene muchas fuentes. ¿Qué significa eso? Cuando yo me refiero a una actividad, una determinada actividad jurídica o algo que está regulado por el derecho, tengo que saber de dónde sale esa regulación. Y la regulación siempre va a salir, o sea, la principal fuente de regulaciones es la ley del Congreso Nacional, digamos. Y la Constitución es la ley de las leyes. Es de donde sale, de donde surgen todos los derechos y garantías de las personas en la República Argentina, con lo cual, en líneas generales, siempre que nos referimos a las fuentes del derecho, lo primero que hacemos es ir a buscar a la Constitución. ¿Habrá en la Constitución alguna regulación relativa al transporte? Bueno, de hecho la hay, y podemos ver que la Constitución regula como derechos inalienables, o sea que son derechos de los cuales no podemos prescindir, nadie nos puede impedir que hagamos estas cosas, los de navegar, comerciar, transitar, también transitar los ríos, no solamente para los barcos de bandera argentina, sino para los barcos de cualquier nacionalidad. Eso obviamente con regulaciones específicas después, ¿no? La Constitución establece normas o derechos generales que después leyes del Congreso o la actividad propia del Poder Ejecutivo a través de decretos, resoluciones, etcétera, regula, va legislando. O sea que un barco de una nación extranjera puede tranquilamente transitar por nuestras aguas navegables, pero siempre y cuando lo haga
con los permisos correspondientes, de acuerdo a la normativa que se exige para ese tipo de transporte. Obviamente también en todo este tipo de transporte interviene el derecho internacional. Hay muchas normas que no son de la fuente argentina, digamos, no son ni la Constitución argentina, ni las leyes del Congreso de la Nación argentina, ni regulaciones municipales, provinciales, etcétera, sino que son producto de convenios internacionales. Eso preferiría yo, si ustedes me permiten, que lo veamos un poco más en detalle la clase que viene, porque uno de los puntos que tiene el programa en Derecho al Transporte, de logística, de legislación logística, son los Incoterms, que es justamente toda la regulación del Mercosur relativa al transporte. Bueno, eso está en el artículo 14 de la Constitución. Si quieren, se los leo. Es cortito y no solamente habla de los derechos de transitar y de navegar, sino también de otros derechos. Dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Eso es lo que yo les decía. Estos derechos son derechos generales y después tiene que haber leyes que van reglamentando esos derechos, cómo yo ejerzo esos derechos. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Como bien les decía, no solamente se refiere a esto que estamos hablando específicamente del derecho del transporte, sino también establece un montón de derechos cruciales, ¿no?, para la vida en sociedad. Y el artículo 26 de la Constitución... el artículo 26 ya lo vimos, es lo de navegar los ríos internos, no solamente los buques de bandera argentina, sino también los buques de bandera extranjera. Y el artículo 75 faculta a la nación a habilitar puertos y crear aduanas. Esto no está directamente relacionado con el transporte, pero en algún punto sí, porque siempre y cuando querramos hacer comercio internacional, que es la gran mayoría del comercio, digamos, las naciones se comercian entre sí permanentemente y la utilización de puertos es fundamental para poder, a nivel logístico, llevar a cabo estas actividades. Y la creación de aduanas importa también el cobro de los derechos de aduana. Es decir, que la nación argentina, por ejemplo, para la importación o para el traslado de mercaderías que se hagan con países vecinos o no vecinos también, establece ciertos derechos de aduana. Eso lo vamos a ver también cuando veamos lo de los Incoterms, que, por ejemplo, en el Mercosur hay determinadas regulaciones que son diferentes. O sea, como somos países vecinos y estamos unidos en un tratado de comercio del sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela es un país asociado, y Chile también, pero no tiene el estatus de permanente. Hay ciertas reglas especiales para los vecinos. De hecho, eso, bueno, probablemente lo hayan visto. Últimamente se estuvo hablando bastante de que Brasil tenía cierta intención de flexibilizar esos acuerdos que tenemos en común, porque hoy por hoy un poco más la prioridad de Estados Unidos, comercial europea, y esos beneficios que tiene Argentina, a ellos evidentemente no les está sirviendo hoy. Bueno, es también un tema político, no solamente tiene que ver con la conveniencia económica, sino muchas veces son también cuestiones geopolíticas de cómo se quiere ubicar un país en determinado momento. Argentina también en otra época no debilitado, pero no ha sido demasiado fuerte en promover el Mercosur. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Esto se entendió? Sí. Sí, perfecto. Esto está principalmente también relacionado con no solamente para los derechos de la navegación, sino también el tema del libre, se me borró la palabra, el libre tránsito por el país, en cuanto a la Constitución. Sí, no, sí, como justamente hablaba de comercial y transitar, no sabía si estaba asociado a todos los transportes. Todos los transportes. De hecho, el derecho a transitar es un derecho, dice acá la Constitución, es inalienable. El derecho a transitar a donde
queramos dentro del suelo argentino. Obviamente, ciertas, como decía, ¿no? Con las normas que reglamentan los ejercicios, si yo voy a pasar de una provincia a la otra, probablemente me pare NASA y me pregunte si llevo frutas o verduras. Eso es legal, está bien porque está regulado, pero yo tengo el derecho constitucional de transitar. De hecho, eso, ¿Y lo mismo pasaría con la ley de tránsito? Totalmente. Okay. Ahí, obviamente, yo entiendo, ya sé a dónde vas, es un tema polémico. Obviamente, hoy por hoy pasa muy seguido que la ciudad, sobre todo la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un lío porque hay piquetes, porque la gente corta, porque la gente se manifiesta y el tránsito no es libre. Entonces uno diría, che, pero yo tengo derecho constitucional de transitar. Igual pensaba más para otra rebeldía que eran los si son una forma de recaudar para el mantenimiento de esas vías. Bueno, no sé qué tan infringiendo por esa cuestión el libre transitar. Te lo cuento. Los derechos son absolutos. O sea, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a una vivienda digna, porque esos son derechos que están en la Constitución. Lo cual no significa que esos derechos no puedan ser sujetos a regulaciones. De hecho, la Constitución dice que los derechos se ejercen conforme a las leyes que regulan su ejercicio. Entonces, todos estos derechos, de alguna manera, se van regulando a través de leyes que nos dicen cómo nosotros podemos ejercer ese determinado derecho. Algunos son más incuestionables que otros. Por ejemplo, en nuestra Constitución, el derecho a la propiedad prácticamente no tiene normas que regulan cómo se ejerce la propiedad. La propiedad se ejerce ejerciéndola. O sea, vos tenés una casa tuya, punto. No tenés que pedirle permiso a alguien o hacer un determinado proceso administrativo para, no sé, para defender tu propiedad. Tu propiedad te pertenece. Ahora, hay otros derechos que sí se ejercen conforme a normas que reglamentan cómo ejercerlo. El derecho a transitar, obviamente, es un derecho fundamental que todos tenemos, pero el Estado tiene la prerrogativa de, por ejemplo, como bien decías vos, hacer una concesión, una concesión pública para que los caminos se puedan transitar de manera segura, de manera eficaz, con inversión, y a través de eso lo que hace es convocar a empresas para que manejen esos caminos, esas rutas. Pueden ser rutas nacionales, provinciales, etc. Los contratos que el Estado hace con esas empresas para el mantenimiento de las rutas, se establece justamente eso, que la empresa puede cobrar un canon para ir y mantener en buenas condiciones de uso de seguridad esas vías. Okay. En la gran mayoría de los contratos también se establece que esos concesionarios tienen que obligatoriamente darle a los ciudadanos que así lo prefieran una vía alternativa, gratuita, para no pagar ese peaje. Sí, que generalmente esas alternativas gratuitas son intransitables, literalmente, en muchos casos. Claro, justamente ¿por qué? Porque se supone que el contratista, que el concesionario de esa vía transitable, lo que hizo fue invertir para que la parte paga sea muy buena y que uno transite de una manera muy fluida. Y bueno, la otra, antes no había nada, imagínate. Yo vivo en Zona Norte, por Tigre. Y antes del acceso a Tigre no había un acceso a Tigre. Claro. Lo hizo precisamente una empresa condenada por el Estado. Ahora me cobran para transitar el acceso a Tigre, pero si yo quiero pasar por el costado, tarda un montón y es horrible. Pero antes no había nada. Claro. Antes era todo ese costado. ¿Me explico? Sí, se entendió el punto, clarísimo. Exacto. Gracias. No hay por qué. Así que bueno, siempre tengamos en cuenta eso, que a las normas constitucionales sobre todo, hay que después complementarlas con leyes, reglamentaciones, etc. Pasa en la mayoría de los derechos. El ejemplo que pensé que me estabas preguntando vos era el de, por ejemplo, si hay un piquete en la ciudad de Buenos Aires, y yo tengo derecho a transitar, pero yo tengo derecho a protestar, porque también la Constitución garantiza el derecho a agremiarse y a ejercer una protesta. Entonces, y es como una huevo gallina que nunca se sabe dónde termina el derecho de uno y comienza el del otro, ¿no? Exactamente. Lo que habría que intentar hacer es utilizar derechos para que todas las partes puedan ejercerlos. Por ejemplo, una medida que últimamente se usa en Buenos Aires, que después no terminó de servir del todo, un corte
por lo menos dejar liberado el Metrobús o una de digamos, de los carriles no se tape, para que pudiera haber tránsito y al mismo tiempo pudiera haber protesta. Es muy difícil porque justamente el derecho a la protesta implica una actividad que tiene que llamar la atención, porque si no... Sí, si lo hacen en un lugar donde nadie los ve y no interfiere en nada con el resto de la sociedad, nadie va a actuar sobre eso. Sí, es entendible. Exactamente. Es un conflicto, porque la vida es eso, es conflicto permanentemente en todos los aspectos, con lo cual... Perdón bueno, que interrumpa, pero igual yo considero de que hay mil maneras de llamar la atención en vez de a veces complicársela al otro ciudadano. Totalmente. Yo vivo, creo, uno de los que más alejado vive de Monte Grande, vivo pasando quizás, y cada vez que hay algún tipo de corte, olvídate, quedaste totalmente anegado. No podés transitar por ningún lado, no tenés opción. Entonces, yo fui testigo de cómo, por ejemplo, 5 personas un día cortaron una vía a donde había 2 fábricas y tenía que el tipo entregar sí o sí, era viernes, tenía que entregar antes de las 5 de la tarde el camión y no lo dejaban pasar y tampoco le habilitaban nada. Y protestaban, por ejemplo, por un corte de luz. Y me salió de adentro, le digo, ¿por qué no protestan enfrente del Palacio Municipal? Si tienen... Sí, o de sur, quieren hacer campamento, ¿viste? Y me miraron como que, ¿de dónde saliste vos? No, quieren hacer quilombo, vayan enfrente del Palacio Municipal. Yo de adentro, ¿viste? No sé si fue mal, pero me salió. Bueno, la verdad, es como decía antes, es una realidad. La sociedad es un ámbito donde el convive permanente y donde todos los derechos constitucionales que nosotros tenemos, de alguna manera, van entrando como en pugna, como en cierto conflicto. Algunos, como bien decía antes, son un poco más llanos en cuanto a cómo se ejercitan y otros no. Y la verdad que, bueno, no tengo obviamente la solución para este tema. Simplemente todos tienen que saber que así como nosotros tenemos derecho a transitar, también tenemos derecho a protestar y viceversa. Después, si la protesta es justa o si el que quiere transitar tiene más razón o menos razón, en definitiva, eso lo que lo tiene que resolver es la justicia. Si hicieran las cosas con un poco más organización, lo que tendría que intervenir es la justicia y determinar si un corte, por ejemplo, si una protesta en particular es legal o no es legal. Porque también habría un procedimiento para hacer una protesta. No es que obviamente nadie lo cumple porque, como decía la compañera, pierde un poco de efecto. Pero si yo quiero hacer una protesta, debería ir al ministerio, por ejemplo, si es una protesta laboral, ir al Ministerio de Trabajo, pedirla, avisar que voy a hacer esa protesta y ejercerla. Eso, en definitiva, después no termina pasando. Pero bueno, es un tema que nos excede un poco a la materia. Voy a avanzar, si les parece bien. Creo que este tema quedó completado. Y tenemos que ver puntualmente, digamos, cada uno de estos tipos, o sea, la legislación aplicable a cada uno de estos tipos de transporte. En cuanto al transporte terrestre, yo imagino que es el que todos más conocemos, y sobre todo ustedes que trabajan en este ámbito y que estudian esta carrera, nos involucra, como bien dijimos hace un ratito, el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece cuáles son las obligaciones del transportista respecto de los pasajeros cuando es transporte de pasajeros, que es proveerle un lugar para viajar, obviamente, contra la prestación de un pago de una tarifa, convenido. Y acá yo señalé en negrita garantizar su seguridad. Porque esto es un aspecto fundamental del derecho de transporte de pasajeros, porque más allá de que nos tienen que transportar seguros. Y esta obligación que tiene el transportista de pasajeros es muy importante. ¿Por qué? Porque es una obligación objetiva. ¿Qué significa que es una obligación objetiva? Por más que el transportista haga todo lo mejor que puede, haga todo de alguna manera bien, por decir una manera. Si yo tengo un problema de seguridad en el viaje, el transportista va a tener que responder. Se va a tener que hacer responsable porque falló en su deber de seguridad. ¿Me explico? Obviamente se atenúa la responsabilidad tomando la diligencia de llevar a todas las medidas necesarias para la seguridad de los pasajeros
que hagan falta, ya sea tener el vehículo en óptimas condiciones, cumplir con toda la reglamentación de tránsito, cumplir no se llama, bueno, en provincia se llama verificación técnica vehicular, pero en la ley nacional se llama de otra manera, lo vamos a ver, pero justamente eso, tener un vehículo adaptado y con todas las medidas de seguridad necesarias para transportar a una persona. Y bueno, si esa persona, en definitiva, en el traslado se daña, él o una mercadería de él o su equipaje, el transportista va a tener que responder. Y bueno, con respecto al transporte de carga, también el Código Civil y Comercial, artículo 1296. Disculpe que lo interrumpa. En Sí. el caso de los colectivos, por ejemplo, ¿no? Que es un transporte de personas, la mayoría no tiene cinturón de seguridad. Yo sé viajar y veo gente que por ahí se duerme, nada, se rompen contra el asiento de adelante y es algo que nunca se mejoró, digamos. Es verdad, es verdad. En un momento había iniciado, yo me acuerdo hace unos años que había muchos colectivos que ya traían cinturones, pero sí, no es algo generalizado y en definitiva, bueno, es un riesgo que está corriendo el transportista porque si, como bien decís vos, te quedas dormido, hay una frenada que puede ser consecuencia del tránsito normal, no necesariamente es algo negligente por parte del chofer, ¿no? Tiene que frenar, frena. Y si te lesionás, vos tenés derecho a pedir una indemnización por esa lesión que hayas sufrido. Obviamente, el contrato de transporte también interviene un seguro. El colectivero o la línea de colectivos no es que simplemente sale a llevar pasajeros sin estructura jurídica y sin una cantidad de recaudos que lo hacen económicamente viable también. El colectivero choca y te hay un daño, tuviera que la compañía pagar las indemnizaciones de esas personas, probablemente funda rápido. Entonces hay seguros a través de los cuales, si uno tiene un problema en un colectivo, le cobra el seguro. Obviamente vos le haces el juicio a la línea de colectivo, pero bueno, en la línea de colectivo vayamos. Sí, convengamos que hay cosas que no se cumplen igual, ¿no? Por el tema de, yo no sé si será por sobrepeso o qué, pero también a veces van gente parada, o sea, hay un punto ahí que no queda bien claro. O sea, si tiene que ir solamente completo con los asientos o completo en sí como ganado, digamos. Lo que yo sabía era que colectivos que son urbanos, hay una legislación que dice que no necesitan cinturones de seguridad. Los únicos que tienen cinturones de seguridad son los de media distancia o larga distancia, que agarran rutas. Por eso algunos llevan cinturones y otros no. Los colectivos urbanos que estamos acostumbrados a subir, esos no necesitan cinturones de seguridad. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el aporte. La verdad que no lo sabía con precisión, lo suponía porque ninguno tiene y si estuvieran todos en falta sería un escándalo, pero entiendo que también eso depende de regulaciones locales. Vos, por ejemplo, te referías a los urbanos en el ámbito el ámbito metropolitano. Después, por ejemplo, el ámbito metropolitano de Córdoba tiene otra regulación porque eso lo legisla cada legislatura local. Sí, por supuesto. Sí, probablemente haya alguna otra legislación que un poco más exigente, otra un poco menos. Pero bueno, eso en definitiva también tiene que ver con la infraestructura. Si nosotros tuviéramos... Ahí hay una acotación sobre los transportes escolares también. También sería Totalmente. De todas maneras, más allá de la regulación específica del transporte urbano en cuanto al transporte de pasajeros, la obligación de seguridad, garantizar la seguridad del pasajero está. Eso es un requisito porque involucra un contrato de transporte y todos los transportistas tienen esa obligación. Y esa obligación la tienen que garantizar. Entonces, si hay una persona dañada o lesionada, etcétera, tienen que responder. Van a tener que responder. Como les decía antes, obviamente, por lo general suele ser a través de seguros. Pero bueno, ténganlo en cuenta y sepan siempre que el contrato de transporte de personas involucra ese deber de seguridad. Como también muchas otras actividades en las que uno
cotidianamente consumo, por ejemplo. Un supermercado a consumir mi compra mensual y me patino y me caigo y me rompo la cabeza, el supermercado también tiene el deber de asegurarme la seguridad en el ámbito de donde yo estoy haciendo esa actividad comercial. Lo cual es una obligación que tienen muchos prestadores de servicios y de bienes y servicios en la economía y sobre todo desde la perspectiva del derecho del consumidor. Eso es muy importante también. El derecho del consumidor nos protege en ese aspecto y estableció por el año 90 y pico, fue la punta de lanza de este deber de seguridad. El Código Civil y Comercial es posterior y recoge toda esta actividad legislativa en la protección del consumidor, también en otros contratos especiales como en este contrato de transporte. Sí, alguien me quería hacer una pregunta. Yo. Vio que ahora viene el calor y mucha gente se compone arriba de colectivos, trenes comúnmente. ¿Esa seguridad también abarca eso? A ver, sí, intentaría, si fuera el abogado de una persona que sufrió una descompensación, porque las condiciones en las que ya estaba en el vehículo lo llevaron a eso, sí, obviamente que sí. Si el abogado de la empresa lo que va a decir es, no, esa persona tenía un problema cardiovascular y se desmayó porque ya lo tenía de antes. Bueno, será una cuestión de prueba, justamente en un juicio, demostrar si yo tenía una patología previa o si yo me descompensé porque hacía mucho calor y no tenía ventanas o no estaba lo suficientemente refrigerado, etc. En ese caso puntual que me comentaba José Ezequiel, va a ser una cuestión por ahí más de prueba en un juicio. Pero sí, yo lo intentaría sin lugar a dudas, es un caso interesante. Bueno, gracias. Bueno, continuamos con el contrato de el cargador tiene la responsabilidad de bultos, de presentar con un embalaje adecuado también, ¿no? Es el tema de la seguridad, porque si lo llevas todo hecho un lío, obviamente va a tener daños si no estás cumpliendo con el deber de transportar un objeto de un punto A a punto B, pero también de una manera segura, obviamente. Y entregarlo al quien requiera el servicio en tiempo y forma. Vamos a avanzar un poquito. Transporte en ferrocarril. Bueno, el transporte en ferrocarril, la ley es viejísima. Miren la fecha. Es una ley del año 1891. Creo que es la ley más vieja que recuerdo. Bueno, hay una ley 28 que es un tema procesal, pero es una ley muy, muy vieja. ¿Por qué? Porque la mayoría del transporte en ferrocarril está regulado en contratos de concesión con empresas que manejan esos servicios. Sea los contratos de pasajeros, por ejemplo, trenes argentinos. Bueno, el tren argentino está nacionalizado. Durante los 90 y de los 2000 hubo muchos contratos de concesión, cuales en los trenes urbanos se le empresa, y la gran regulación del contrato de transporte está en ese contrato de concesión. O sea, las obligaciones que tiene el transportista, las inversiones que tiene que hacer, las situaciones de seguridad, etcétera, etcétera, se regulan básicamente en esos contratos de concesión. La ley establece, establece lo básico, que es el transporte en ferrocarril, que los ferrocarriles son nacionales, que el trayecto de la vía férrea también es nacional, etc. Y para el transporte automotor, la Ley Nacional de Tránsito, que esa seguramente la conocemos todos, los que manejan, los que manejan transporte de cargas mucho más. Y bueno, hago una pregunta, a ver si por ejemplo alguien... ¿La ley nacional de todo el país? Sí, debería. Sí, porque es nacional. Sí. Después provinciales. Bueno, ahí hay una diferenciación. En principio... Pero la provincial no debería anular la nacional, debería a lo sumo complementarla. Bueno, ahora les cuento. En principio, la ley... Por ejemplo, con lo de la BTV. También está en la ley. Ahora lo comentamos. Dale. En principio, la ley de tránsito, es decir, a ver, la nación tiene la competencia de legislar sobre un montón de cuestiones, que son cuestiones que las provincias le delegan para que las haga el Congreso Nacional. Es un tema un poco técnico, tiene que ver con cómo se constituyó nuestro país. Las provincias son preexistentes al país. Había provincias que se unieron en un país. Entonces, la Constitución
todas las provincias le delegaron a la nación una cierta cantidad de facultades, que legisle sobre los ríos, que legisle sobre el derecho penal, que legisle sobre el derecho civil, que legisle sobre un montón de cuestiones, pero no le delegaron absolutamente todo. Y entre una de esas cosas que no le delegaron fueron estas competencias, por ejemplo, de leyes locales. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Hay un montón de cosas que las provincias legislan por cuenta propia. Y en principio legislaban sobre el tránsito por cuenta propia. Pero bueno, se llegó a la conclusión en el año 90 y pico, no me acuerdo, que era necesario unificar los criterios, porque obviamente iba a pasar que de repente sacar el registro en Chubut era re fácil y en Río Negro era mucho más complicado, entonces los de Chubut se iban a Río Negro, sacaban el registro y volvían, o que el registro no servía de la misma manera en un determinado lugar o en otro, o no solamente el registro, otro tipo de cuestiones sobre la seguridad, qué tipo de educación tengo que tener cuando circulo, etcétera, etcétera. El Congreso de la Nación entendió que tenía que hacer una ley nacional. Y esa ley nacional, a ver si esto me permite, perdón, a ver si puedo compartir la ley. No, que esto no era. No, bueno, no sé cómo es. Vuelvo al PowerPoint. Pero se los digo yo, no hay problema. ¿Ahí lo ven al PowerPoint? Sí, se ve. Sí. Perfecto. La ley lo que dice al final de todo es que invita a las a adherirse. Entonces ahí pasa lo que decía primero la compañera, que si yo me adhiero a la ley nacional, ya la ley provincial debe decir a la ley nacional, porque si no adhiero, no tendría sentido. Entonces, la gran mayoría de las provincias, eso después si quieren se lo subo, les puedo subir un oficial, que son 2 artículos, simplemente donde dice adhiero a la ley nacional de tránsito, por ejemplo Santa Fe, bueno, un montón de provincias adhirieron a la ley nacional y ya la gran mayoría del país, salvo lo que dice acá, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, tienen la ley nacional. Y estas otras localidades tienen al mismo tiempo la ley provincial. Obviamente, como decíamos recién, la ley provincial no contradice la ley nacional, es simplemente un tema de que quisieron reservarse esa facultad de tener su norma local. Pero bueno, la ley de tránsito nos establece. Esto me pareció un poco de lo más destacado. Bueno, hay un montón de cuestiones que están establecidas en la ley de tránsito, por ejemplo, el registro único de conducir, que si bien cada localidad lo pide, pues yo puedo dar mi registro a San Fernando, por ejemplo, o usted, no sé, a cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, pero el registro que me dan es un registro nacional, que sirve para circular por todo el país, incluso si va a circular por países limítrofes con los cuales Argentina tiene convenios internacionales para que los registros sean recíprocamente válidos. Digamos, yo me puedo ir a Bolivia con mi registro argentino y un boliviano puede venir a Argentina con un registro boliviano. No para siempre, creo que no estoy seguro de eso, pero creo que hay un plazo durante el cual mi registro argentino sirve en el exterior y ya después, si sigo en ese lugar, voy a tener que hacer el registro conforme a las leyes de ese país y viceversa un extranjero en nuestra nación. Pero bueno, me parece importante destacar como obligaciones la revisión técnica obligatoria. Esto es lo que hablamos en la ley nacional, se llama así, revisión técnica obligatoria. Sí, el artículo 34, esos también, eso los voy a pasar. Les voy a pasar el artículo 34 y el 40 para que lo tengan. El artículo es un poco más largo de lo que ven en el PowerPoint y establece que cada cada localidad va a establecer, según su reglamentación, cómo va a ser esa revisión técnica obligatoria. Acá en provincias BTV, creo que no sé si en Capital se llama de otra manera, me parece que se llama igual. Pero bueno, básicamente es eso, que una vez por año tenemos... Sí, ahí también hay un tema porque en los municipios tenés RTO, tenés en Ezeiza, tenés en Esteban Echeverría también RTO. A ver, te para la policía y me ha pasado que me pararon yo
vehículo. Te la quieren dejar. Claro, no lo querían. Claro, quieren hacer la legislación. Quieren que hagas la BTV. La BTV es económica porque Obviamente. la provincia. Claro, de hecho son privados los que hacen la BTV. Son contratos que hace la provincia con privados que ponen esos talleres donde uno hace la BTV. O sea que también hay un negocio ahí. Claro, y yo no sabía que en realidad lo que te hacen el control de la BTV en la calle son de la empresa de que tiene la BTV. Claro. O sea, la policía mayormente no te pide la BTV, te pide cédula verde. Por lo general te lo pide y el registro. Los de tránsito municipal. Los que te piden la BTV claro. Son los de tránsito municipal, en la ciudad, el sitio de la ciudad. Pero sí, es verdad. Ahí hay un tema también, todo un tema con el tema de la RTO. Es verdad. Pero bueno. Sí, pero RTO llaman concesiones de tipo nacional, no son provinciales ni municipales. La B sí es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, vos te vas, no sé, a Mar del Plata, Necochea, Blanca, o vas a como con un ejemplo, y te paran los municipales allá, o alguien de vialidad pero provincial, y te quieren hacer la boleta, porque dicen que para ellos no es válida. Claro. ¿Pero por qué no tiene validez? ¿Cuál es la diferencia entonces de la RTO y la DTV? Mira, yo conforme a lo que establece la ley, entiendo que la revisión técnica obligatoria la delega la ley en cada jurisdicción. O sea que si vos sos de provincia de Buenos Aires, tenés el auto radicado en provincia de Buenos Aires, tenés que tener la BTV de la provincia de Buenos Aires. Entiendo yo que con eso alcanza para circular por todos lados, porque después vos vas a estar eventualmente afuera de la provincia de Buenos Aires. Yo lo entiendo así también. Mi viaje a Mendoza hace poco, un control policial en Las Leñas, y me pidieron la BTV y me sirvió la de Buenos Aires. Yo lo tengo radicado acá en Buenos Aires. Por eso, vos estás cumpliendo, claro, vos estás cumpliendo con tu... la RTO, sirvió la BTV. Tal cual. Claro, lo que pasa es que la RTO vendría a ser lo mismo que la BTV, nada más que la RTO es a nivel nacional y la BTV es a nivel provincial. Si bien te sirve en otras provincias, acá en la provincia de Buenos Aires, si te paran, te dice que no te sirven, te quieren multar. Ese es el problema. Si vos viajas con RTO a Tierra del Fuego, a Jujuy, en todo el país, te sirve, pero no te sirve para el de acá, el de la provincia, no te sirve. Pero es por, ya dije, por tema... Sí, yo interpreto eso justamente de la compañía, que como el auto tiene que tener la verificación del lugar donde está radicado. Y la ley establece que cada nación va a instrumentar su revisión conforme a un decreto reglamentario, que ahí no lo noté en el PowerPoint, pero después se los puedo subir al Classroom, donde se establece cómo tiene que tener, porque lo que tiene que controlar la verificación tiene que ser en todos lados lo mismo, no es que controlan lo que quieren, ¿no? Eso está regulado. Quería decir, profesor, yo me tomé el laburo de leer todas ese tipo de chicanas, a ver cómo venía la mano. Okay. ¿Cuál es el tema? No, la verdad, ¿cuál es el tema? Que hay una especie, un hueco, un vacío legal, y entonces, cuando, por ejemplo, yo nací, digo, habilito a no sé, en Olavarría, habilito en Esteban Echeverría, habilito este centro en Tigre. Entonces que estoy rigiendo la ley provincial, porque estoy habilitando un lugar de verificación que en teoría iría en contra de la legislación. Entonces también hay algo que se está contradiciendo. Ahí es donde encontré ese vacío que no dice que está bien y que está mal. Tengamos en cuenta, como vimos al principio, que la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires era. Sí. No, la provincia también. Tiene su propia ley. O sea, no adhirió a la ley nacional. Entonces, en ese caso es probable que la incompatibilidad que vos decís se refiere a eso. Que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de la provincia de Buenos Aires que establece la BTV. A nivel nacional rige la ley nacional que establece la RTO, que a su vez le dice a cada jurisdicción
que regule cómo va a tomar esa verificación. Sí, el tema es que, por ejemplo, nació en el centro, ¿no? Sí. Mi incógnita es, entonces, ¿qué? ¿La nación está infringiendo la ley de la provincia? ¿Por qué? Porque habilita centros para... Al revés. Lo que pasa es que cada municipio también tiene su ley de tránsito. Y lo que hace el convenio es la nación con esos municipios. No es que la RTO está en todos los municipios. Eso por lo que yo tengo entendido que es un contrato, es un convenio que tienen los municipios con la ley nacional. Pero entonces, ¿dónde están los derechos del... Ahí donde estaría el derecho del digamos, cuando le pasa algo así, porque no tiene donde... Yo voy tranquilamente a Córdoba y si me pide RTO y no la tengo. Para mí tiene que ser la BTV y la RTO servirte a nivel nacional y punto, ya está. Pienso yo. Sí, en teoría tendría que ser así. ¿Te puedo comentar un caso yo manejé camiones y nunca tuve problema a nivel nacional, a nivel provincial, y habilitaba el camión en la BTV que está ahí en Monteverde, cerca de Los Chacañitos, por ahí, cerca de Moyano. Nunca tuve ningún problema con la BTV, porque esa es BTV a nivel nacional, dice ahí. Nunca tuve problema. El tema es que cuando vas a las provincias, a algún municipio, te piden algún probante, porque ese no sirve, que ese... Nosotros como nos daban un curso, vamos a decir así, como para mejorar para ser profesional de los camiones, el registro de Moyano, que le llaman. Sí. Bueno, y ahí te indicaban todo que la BTV es nacional y sirve, o sea que no tenía ningún problema. O sea, vos le ponías un par de leyes, así como la que dice acá, la 24.449, empezabas a hablar así al inspector de tránsito, quien sea, la policía, y ya te aflojaban todo. Por eso los camioneros no los joden, porque saben cómo están preparados para... Claro, transitan todo el tiempo en cuenta... No, pero el tema es que no se cuestiona la BTV, que se cuestiona la BTO. Es para mí lo que yo veo. Claro, si quieren, yo también estoy en la línea. Si quieren, para la próxima lo discutimos para no demorarnos tanto con este tema. Así hacemos más rápido la clase. Si no, nos quedamos, yo no tengo problema, nos quedamos atrás. No hay problema. Lo averiguo bien. Yo lo que tengo entendido es eso, es que la RTO está en la ley nacional. En los lugares donde la ley nacional no rige la ley provincial. Entonces, si la ley provincial establece la BTV, vos si estás radicado en provincia de Buenos Aires, cumplís teniendo la BTV. Y eso te debería servir para el resto del país entero. No te tienen que pedir en otra localidad su verificación local, porque si no tendrías que tener, si vos sos una persona que transporta cosas y está todo el tiempo de jurisdicción en jurisdicción, tendrías que tener todas las verificaciones en cada lugar. Realmente la ley nacional lo que tiende a verificar la normativa de tránsito, y con la R cumplirías en todo el país, pero bueno, hay estas excepciones que no adhirieron a la ley, que no significa que no van a adherir nunca, porque tal vez en un futuro siempre está la posibilidad. Así que lo voy a investigar un poco con más detalle, si es como yo tenía entendido que era, y la próxima clase lo repasamos. ¿Les parece bien? Sí. Y bueno, muchas gracias a todos por los aportes. Obviamente, ustedes son los especialistas en esto, no yo. Así que muchas gracias por participar. Bueno, continuamos con los requisitos que establece la ley de tránsito, que bueno, están enumerados, son algunos más que los que yo copié acá en el PowerPoint, pero como les dije, después les voy a subir los artículos
en especial, pero bueno, básicamente los conocemos, ¿no? Tener licencia de conducir, cédula de identificación de vehículos, seguro que la ley de modificación y ahora el seguro lo puedes tener, viste, cuando sacabas el celular te decía tenerlo impreso o tenés que tener el comprobante de la aseguradora. Bueno, eso ya no es necesario, con el comprobante digital alcanza. El registro único de transporte automotor, esto seguramente ustedes lo conocen con mucho detalle, que es un registro para los transportistas que está en cabeza de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación y establece una serie de requisitos adicionales para el transporte de carga, ¿no? Bueno, obviamente es una inscripción obligatoria, hay diversas categorías en las cuales los transportistas se tienen que inscribir, tiene un costo. También con este tema tengo un archivo para remitirles donde establece bien cuál es la ley a ver, acá está. La ley que regula el transporte automotor de cargas, su decreto reglamentario. Tengan en cuenta que el decreto reglamentario también es el que establece sanciones. Por ejemplo, si uno no está inscrito y está transportando mercadería, está mal inscrito, está inscrito en una categoría en la que no le corresponde. Todo eso está penado. El decreto reglamentario establece sanciones económicas, obviamente. Vuelvo un cachito para atrás. Bueno, obviamente tener matafuegos, baliza, que el número de pasajeros adecuado al tipo de vehículo, ¿no? Obviamente tiene que tener un asiento y un cinturón de seguridad para cada uno, con la excepción que habíamos hablado antes del transporte de pasajero urbano, utilización de cinturón de seguridad, etc. Y bueno, también hay regulaciones específicas para cada tipo de transporte, porque por ejemplo el transporte de cargas peligrosas tiene una regulación mucho más estricta y requiere de una documentación de habilitación especial. Eso lo quería dejar la clase que viene, así lo un poco más en detalle. Y seguimos avanzando con lo que es la legislación nacional del resto de los tipos de transporte. ¿Les parece bien? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, el transporte por agua, que implica no solamente el transporte fluvial, sino también el marítimo. En la legislación argentina, durante muchísimos años, estuvo regulado por el Código de Comercio de la Nación. El Código de Comercio de la Nación quedó derogado en el año 2015, cuando se dictó el Código Civil y Comercial, que unificó el Código Civil, que estaba antes por un lado, y el Código Comercial, que estaba por otro, los unificó en un único cuerpo, que es un libraco así como este, muy lindo. Bueno, no sé si se ve bien, pero ahí está. Y en el Código de Comercio, durante mucho tiempo, rigió la legislación nacional respecto a al transporte por agua. Era una legislación muy antigua, porque el Código de Comercio la tomó de un código, el Código de Napoleón, que es lo que se llama el Código francés, que es del 1800. A su vez lo había tomado prácticamente textual de una regulación del año 1600. Así que imagínense que estuvimos hasta más o menos mitad del siglo XX con una legislación bastante anticuada en relación al transporte por agua, que por fin, en el año 70 y pico, en 73, si no me equivoco, sí, 73 dice acá, ¿no? Sí. Se actualizó en la Ley de Navegación, la Ley Nacional de Navegación. La Ley de Navegación es una ley súper larga, compleja, que es prácticamente un código también, como el Código Aeronáutico también. La aeronáutica también se rige por una ley especial que es el Código Aeronáutico, que establece una regulación muy pormenorizada de todo, de cómo se construye y se pone en flotación un buque, hasta cómo se destruye, si es por hundimiento, por desguace. O sea, vigila también sobre las personas que participan en la actividad marítima y está complementada por otras leyes también, como la Ley de Marina Mercante, etc. De todas maneras, esta ley, que ya incluso ya es vieja de nuevo, impacta, pero al mismo tiempo no tanto, porque hay mucha legislación internacional con respecto al transporte por agua. Porque una buena cantidad sobre todo Argentina, como un país exportador, digamos, siempre lo fue, y la gran parte, yo diría que el porcentaje mayor de la exportación sale por vía fluvial. Bueno, hay muchísima
legislación internacional respecto a esto, de cómo se transporta la mercadería por agua a nivel internacional. Hay convenios internacionales que participan en la gran mayoría de países, donde se establece cómo son esas condiciones para el transporte, y hay convenios, por ejemplo, Argentina con Uruguay, Argentina con Brasil, etcétera, donde se regula todo el tema del transporte por agua. Mi idea también es verlo un poquito la semana que viene. Un pantallazo general, son temas un poco complejos para ver, porque involucran mucho tema de derecho internacional que requiere también cierto conocimiento sobre cómo se establecen esos convenios, cuáles son las partes, cuál es el ámbito para discutir ese tipo de regulaciones, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer un pantallazo de eso para interpretar y poder ver cómo es esa regulación internacional del transporte de carga. Bueno, similar con el transporte aéreo. El transporte aéreo está legislado en el Código Aeronáutico. El Código Aeronáutico también tiene toda una normativa respecto a cómo se transportan personas y cosas a través del aire, a través del medio aeronáutico, y también regula a las personas que participan en esa actividad, que tienen que tener todas certificaciones y habilitaciones especiales, obviamente, no solamente los pilotos, sino también las personas que intervienen en la logística y en la carga de mercadería, etc. De nuevo, no me quiero extender muchísimo con este tema, parece un poco más interesante para ustedes el transporte terrestre. Obviamente díganme si quieren que ahondemos un poquito, no hay ningún problema, tengo el código náutico, lo podemos chequear un poco. Pero bueno, en principio en esta clase lo que yo pretendía era mencionar estas normas. Otro tipo de transporte es el multimodal. ¿Qué implica el transporte multimodal? Implica que el cargador, la persona que contrata el servicio, lo contrata con un operador que se va a hacer cargo de toda la operación, toda la cadena de transporte, desde el lugar del origen al destino, y ese transporte va a importar no solamente un transporte terrestre, sino la combinación de varios. Puede ser transporte terrestre y aéreo, transporte terrestre y marítimo, cualquiera de esas combinaciones. Lo importante que tenemos que saber es que es un contrato, es otro contrato, como tenemos el contrato en el Código Civil. También en esta ley establece que para el transporte multimodal estamos haciendo un contrato con un operador de transporte multimodal y vamos a tener una relación jurídica con esa sola persona. La persona se tiene que encargar de a nosotros prestarnos el servicio íntegro. No voy a hacer yo un contrato con una persona que haga el transporte terrestre para que después haga otro contrato con una persona que haga el transporte marítimo, por ejemplo, sino que lo contratamos todo en una única persona, compañía, empresa, por lo general, que se dedican a esto. Bueno, la ley es esta, es la 24921. También la clase que viene la podemos ver un poquito más en detalle. Y, por último, el espacio ultraterrestre. Esto es interesante, no sé, a mí, por ejemplo, siempre me interesó bastante. Es un tema típico de derecho internacional público, que es establecer la diferencia entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Es decir, ¿por qué? Porque es importante esta diferenciación. Porque en el espacio aéreo, cada país, cada estado, es soberano de ese espacio. Es decir, en la República Argentina, en toda su dimensión y sus fronteras, el aire, la parte que está arriba de nosotros, es Argentina. No puede venir un avión de otra bandera y atravesarla sin, por ejemplo, un permiso especial. Obviamente se van a preguntar, bueno, ¿y cómo hace el transporte de aviones de pasajeros, que está todo el tiempo entrando aviones y saliendo aviones de todos los países? Bueno, esa actividad se regula también en el marco de un convenio internacional en el que los países adhieren y permiten esta entrada y salida constante por un interés propio. De aviones comerciales, digamos. De aviones comerciales. Claro, no militar. No militar, exacto. No, eso es de ley de defensa. Eso es la ley de defensa, que es otra regulación completamente diversa.
Pero bueno, yo tengo todo el derecho del mundo como país a impedirle a otro país que vuele nuestro aire. Eso es una cuestión de soberanía. Ahora, ¿dónde termina el cielo hasta el espacio? Eso es un tema interesante, porque más del cielo ya no existe esa soberanía que yo tenía sobre mi espacio aéreo. Es decir, también por una cuestión lógica, ¿no? Si yo voy a poner un satélite en el espacio, el satélite no está fijo. El satélite se mueve todo el tiempo y pasa por arriba de todos lados todo el tiempo. Entonces es imposible que los estados quieran reclamar soberanía sobre sobre el espacio. Hoy por hoy, al menos en la tecnología actual, no hay forma de determinar eso. Perdón, de hecho, sí. Perdón, ¿no era que cuando hicieron los ARSAT, la Argentina tenía una franja de... No es una franja, no es un espacio físico. Lo que tiene cada país, por un convenio internacional de exploración espacial, no tampoco, es la posibilidad de en órbita una cierta cantidad de satélites. O sea, cada país que está en esta regulación internacional dice, yo quiero tener un satélite, no me lo pueden impedir. Puede otro país poner un montón que a mí ya no me entre ninguno. No sé si es así, porque la verdad que desconozco, es un tema muy... Claro, no, yo así escuché... No sé hasta cuánto se pueden poner, pero justamente lo que tuvo Argentina es que ese derecho que todos los países tienen a poner en órbita satélites, lo tiene que ejercer, porque esta convención internacional establece eso. Y si vos no lo ejercés durante una X cantidad de tiempo, de alguna manera caduca y permite que otro país lo ocupe por vos. Claro, eso es lo que decían, por eso tenían que hacer la continuidad del ARSAT, digamos. Exactamente, pero fíjate que el ARSAT... ¿Cómo lo de la Antártida sería? También, si no es esto, sino aquello, también quedas afuera. Bueno, hay un convenio, el convenio antártico también, es un convenio internacional que establece algo similar. Hay varios países que reclaman soberanía sobre la Antártida, Argentina es uno de esos. Argentina reclama soberanía propia sobre la Antártida, pero no está reconocida. Las Naciones Unidas no le reconocieron a Argentina y el resto de los países, ni a Argentina, ni a Chile, ni a Gran Bretaña. Hay muchos países que reclamaron soberanía sobre la Antártida, y lo que se hizo fue un convenio, un consejo de países, que todos tienen al mismo tiempo una posibilidad de explorar la Antártida, pero ojo, con fines científicos, de investigación, y no mucho más que eso. No podemos, ningún país tiene derecho a ir por ejemplo, sí, no tiene dueño. No tiene dueño, yo no puedo ir a extraer, exactamente, explotar, no me sale la palabra, gracias Ezequiel, recursos naturales ni nada de eso, eso está vedado. Y bueno, con el tema del espacio es algo parecido, es de todos, al mismo tiempo no es de nadie, es importante esa distinción, no hay ninguna ley, ninguna norma internacional, nunca se puso de acuerdo a decir dónde termina el cielo y dónde empieza el espacio. No existe eso. Existe, que lo que están viendo en el PowerPoint, es una comisión de expertos en el marco de las Naciones Unidas que todo el tiempo discuten estas cuestiones. ¿Dónde termina el cielo? ¿Dónde empieza el espacio? A ver si se llegan a una conclusión técnica. Jurídicamente no hay una respuesta hoy por hoy, pero se estableció como más o menos una línea donde uno podría entender por ciertas características científicas, digamos, que el aire ya es muy liviano, que ya no hay posibilidades, por ejemplo, no hay oxígeno, etcétera, que a 100, 110 kilómetros de altitud ya empieza el espacio. Entonces, hasta ahí es nuestra soberanía sobre el cielo, y hasta ahí es donde nosotros podemos establecer, en el marco, por ejemplo, del derecho aeronáutico, del código aeronáutico, transportar personas, transportar mercadería, transportar bienes, hacer convenios con otros países para transportar nacionalmente estos bienes y personas, etc. Y ya más allá de eso, igual tampoco se puede físicamente, que por más que alguien quisiera, no hay manera, porque ya un avión no puede transitar por ahí y hay que elevarlo a la categoría de nave espacial. Es interesante el tema porque, por ejemplo, hoy por hoy, no sé si escucharon las noticias, Estados Unidos está empezando a hacer turismo espacial. Entonces, eso es un transporte de personas. Están llevando gente al espacio, si no me equivoco, fue el dueño de Amazon, que tiene una compañía de exploración espacial, y viajó al espacio a nada. No es un astronauta, no lo hizo en el marco de un convenio internacional de investigación,
no fue a la Estación Internacional Espacial, que son todas cuestiones que están reguladas por el derecho, digamos, y por convenciones internacionales, en las que los países se ponen de acuerdo de cómo llevar a cabo. Esta persona lo hizo por turismo, básicamente, a ver la Tierra de lejos, que debe ser muy lindo. Entonces, bueno, es un de acá al futuro, obviamente hoy por hoy parece un poco de ciencia ficción, pero de acá al futuro va a ser interesante y hay que tenerlo en cuenta. Por eso les quería mencionar esta distinción, ¿no? entre el espacio el aéreo, perdón, y el ultraterrestre, que ya es el espacio en sí mismo. Bueno, la presentación del PowerPoint se termina acá. Yo lo único que quería agregarles, pensé que iba a ser más rápida la clase, pero hablé un montón, ¿no? ¿Están bien? ¿Se entendió? Se debatió también un poco. Sí, profe, bien. No, bien. Te llevó bien. Bueno, muchas gracias, me alegro. Tome agua. Una última referencia, también un poquito de la clase que para verlo, y no estar hasta más. Es lo que tiene que ver con quién puede detener. Nosotros nos portamos ya de manera privada o transportando mercadería, etcétera. Bueno, en principio la respuesta es bastante obvia, ¿no? La policía, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente jurídica, la fuente del derecho que les permite a estas autoridades interceptarnos y hasta incluso requisarnos en nuestro vehículo? Bueno, porque estás recorriendo una ruta provincial o, bueno, muy buena o pregunta. una nacional, y depende de qué ruta recorras, es el que la regula, claro. Puede ser, si es una provincial, si es de la policía de la provincia, si es a nivel nacional, o gendarmería. O mismo o local. gendarmería, porque es una nacional. ¿Las 12 cuáles son? ¿Qué son? ¿Provinciales o nacionales? Las dos. La 12 y la 9, la que va para Misiones. La 9 es nacional. La 12 es provincial. La 12 es provincial. Llega hasta Zárate, ¿no? Sí, después Y después se convierte en 14. Y 14 es nacional. Ah, está bien. La 14 es nacional. Obviamente. Porque a mí me hicieron un par de multas y me quejé y me las quitaron. Porque no correspondía. Por eso pregunto. Claro, ese es el problema de cuando te ponen las cámaras de infracción sobre una ruta provincial o una nacional. Hay muchos problemas con eso, sí. Qué suerte que tuviste, Ale. Porque se fue a quejar mi señora por... Porque las mujeres siempre nos quejamos de todo, aparte. Siempre nos sale. Igual había en la 14 había pasado que lo que había pasado es que había en los móviles las multas y no eran señalizados. Entonces hay muchos que tuvimos de esas multas por velocidad y hay muchos que las pudieron revertir porque reclamaron que no estaban señalizados correctamente. Creo que por ahí venía al lado. Lo primero que hacer es regular, no para recaudar. Claro, lo que pasa es que no tiene jurisdicción el municipio sobre una ruta nacional. Esa es la parte, ¿no? Por ejemplo, en la jurisdicción. Cañuelas, les cuento. Están parando. Ese sería el argumento. La policía local, claro. La policía local está parando a automovilistas, no para a camioneros, o sea, transportistas. Mirá lo que hacen. Y que yo me reía, le decía a mi mujer el otro día, espero que me paren a mí para decirle autopista y ruta es ámbito federal. Me puede parar un policía federal, PSA, gendarmería, vos no. Pero vos no. Bueno, pero perdón, aquí hay una diferenciación. Sí. En principio no es una cuestión de ámbito, ¿no? Pero, eso es lo que les quería leer, el artículo 2 bis del Código Procesal Penal, que sí faculta a la policía y a las fuerzas de seguridad a establecer requisas. Lo leo para que sea claro. Podrán requisar a las personas e inspeccionar los afectos personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito. Eso lo pueden hacer las fuerzas, todas las fuerzas,
siempre y cuando haya un razonable y objetivo situación de sospecha el vehículo. No es que lo pueda hacer. Pero igual si es ese tema, cuando te pagan, te dicen, estamos en control de tal cosa. Bueno, pero ahí ya, yo tengo diferencia. Es algo de propiedad propia, de propiedad tuya. Es como que una vivienda. Vos no, tu propiedad, vos tenés que tener una orden para allanar una vivienda y tendría que ser lo mismo el vehículo. Bueno, miren lo que dice. Esa facultad existe siempre que sean realizadas 2 puntos. Razonable y objetivamente cuando se permita que a partir de dichas medidas se vincule con una situación de delito o de probable constitución de un delito. En la vía pública y tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de los vehículos. Es decir, que cuando se den estas condiciones, si yo voy por la calle y me paro un control bueno, ahí lo primero que hay que ver es la presencia que tenga de legalidad. Con gente con chalecos, con una camioneta con conos, con vía, evidentemente es un control legal. Claro, disculpe, ¿no? Pero operativo. Si uno va con el auto y no tenga patentes o ya algo raro, bueno, ya hay como algo ahí que indica. Ese es el único supuesto en el cual, sin que haya un operativo policial, te pueden parar. Si hay una circunstancia que haga sospechar una posible comisión de un delito. Puede ser, como decís vos, que venga sin ningún tipo de identificación, que vaya, bueno, que la policía simplemente vea algo, no sé, un arma o una circunstancia por el estilo. En esos casos, solo en esos casos pueden. Si no, tiene siempre en el marco de un operativo policial que tiene que estar identificado, como corresponde. No hay tutía. Sí, creo que también, Ariel, era eso de en las rutas provinciales, por ejemplo. Hay organismos que nos pueden, documentación, nos pueden, que son organismos, por ejemplo, como el SENASA, como la CNR. Sí. Les piden remito de mercadería, les piden seguro de mercadería, ARBA, para probar que ustedes estén llevando una mercadería que está debidamente si tienen. Claro, pero en ese caso te piden el remito, la boleta y no te hacen abrir el camión para ver si vos llevas. O sea, tiene que haber. No, pero si no tenés el remito y ven. Yo tengo todo. Claro, pero yo tengo todo. Por ejemplo, él no tenía ruta, no tenía nada. Y lo pararon con una paquetes y le dijeron, bueno. En ese sentido, sí, pero. Único transportista. El tipo no tenía nada. Si el camionero, el chofer va y tiene papeles. Hay muchos que paran, lo tienen ahí tiempo hasta que parezca, ¿cómo se dice? Un juez de garantía, no, que habilita la herramienta. Un fiscal, hasta no habilita un fiscal, así llaman cuando aparecen que llevan droga. Bueno, por eso, porque tiene que haber una sospecha muy tiene que haber, hay algo raro. Mismo pero al camionero no lo requisan al camionero, porque el camionero sabe, como dijo ahí Omar, el camionero ya la tiene recanchera, no lo vas a chamullar, nada, te vamos a hacer nada. Lo pasa solamente para nosotros eso. Sí. Bueno, la requisa. O bueno, un camionero que está aportando cosas raras también puede pasar. No sé, en nuestro caso, bueno, también pasa. Se supone que tienen que tener una información, seguimiento, inteligencia, en base a una investigación previa y a autorización judicial habilita ante a este tipo de medidas. Quería agregar una última cuestión, que como a la FIP, a rentas provinciales, etcétera, también SENASA, por ejemplo, con la mercadería comestible, ¿no? Sí, sustancia alimenticia. Transporte alimenticio. Con las frutas. Exactamente. En ese y caso para también, entrar a Cava también tenés que tener un permiso especial. Hay otro permiso para entrar a Cava que es solo para la provincia, para la ciudad de Buenos Aires, para entrar con sustancias alimenticias, que se llama UTA. Bueno,
Exactamente. Bueno, justamente esto, quería finalizar con la clase de esto para que sepamos que también las fuerzas del orden, por decirlo de una manera, y otro tipo de organizaciones tienen facultades para no solamente detenernos, sino también revisarnos, pedirnos documentación y bueno, con la que hay que cumplir. Bueno, a mí me parece que ya estamos. No sé si alguno quiere hacer una pregunta adicional, quiere agregar algo, si quiere hacer un comentario, si quiere hacer una aclaración o algo que quieran. Una Profe, yo le quería consultar. ¿La semana que viene sería la última clase previa al parcial? Sí, señorita. Y, digamos, ¿qué es lo que entraría en el parcial? Bueno, todo lo que vieron después. Me conecté un cachito más tarde, por eso la verdad que no sé si lo dijo antes. Creo que era ley de contrato de trabajo y esto que estamos viendo ahora. Todo lo que vimos después del primer parcial entra para el segundo parcial y la idea no está todavía del todo cerrada, pero es que sea escrito esta vez, probablemente un multiple choice o algo del estilo. Ok, acuérdanos con la clase que viene, profe, 7:04. Sí, perfecto. Sí, yo hoy entré 5 creo, pero lo no hay problema por eso. No sé. Ok. Sí, yo también entré un poquito tarde. No hay drama. Lo que nos quedaron tarde y no a ver algo de lo que vimos hoy, yo voy a subir al aula, voy a subir el PowerPoint que vimos hoy, un poco más detallada la ley de tránsito, un poco más detallado el RUT, cosas que yo entiendo que ustedes también a esta altura de la carrera y de su profesión, etcétera, las tienen bastante claras, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero siempre hay un pormenor o algo que te redondea con las ideas. Sí. A mí lo que me interesa particularmente, más allá de eso, es el material que corresponda para el examen, digamos, que una pregunta sobre algo y que les enseñamos para que lo tengan, ¿no? No queremos, viste, saber con nada raro. Yo les aclaro que les voy a remitir esto, más allá de que confío que lo tienen bastante claro, lo saben, participaron un montón de clases. Lo último que repitió también va a ampliar algo, el tema de las fuerzas y eso en la ruta. Sí. Muy sencillo de todas maneras. Tengo también un artículo. Yo lo que estoy haciendo fue buscando un poco de información en internet para pasarle. Yo vi que Juan siempre les manda links con videos o con alguna página, con alguna información un poco más mejor organizada, porque si mando toda la ley de todas las leyes, de todo lo que vimos, es interminable, son 1.000.000. Entonces, pensaba justamente hacer eso. Tengo un artículo acá de la documentación que tienen para el transporte terrestre y también justamente establece esto, ¿no? ¿Quién puede tener mi vehículo? Y la policía, todo lo que vimos hacer. Y si quieren, también les mando el artículo del Código Procesal Penal para que lo vean, también para que sepan las circunstancias puntuales en las cuales se puede llevar a cabo ese tipo de operativos y detenciones, etc. Pero bueno, de todas maneras, no se preocupen, que una clase más. Yo también esto lo tengo que ver con Juan para organizarnos y ver cómo vamos a hacer el examen, pero nada, va todo con buena onda. Así que... ¿Ya tienen ahí dando vuelta una idea de la fecha o todavía no? Tengo entendido que es la clase que viene, no la otra. O sea, queda una clase que vamos a profundizar un poco esto que estuvimos viendo. El 10, sí. El 10, y el siguiente del 10 es el recuperatorio. Ok. Si no hay nadie para recuperar, vamos a dar una clase más con contenido y listo. ¿Está bien? Ok, listo. Perfecto. Buenísimo. Un gusto, les quiero agradecer muchísimo porque me hicieron sentir muy cómodo la primera clase de ustedes y la verdad, en serio, un gusto, participaron un montón. Veo que hay un grupo también consolidado que son compañeros de ustedes y eso está bueno. Y nada, suerte, éxitos en los exámenes, que ya falta poco y terminan el año. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buena semana. Igualmente. Chao. Chao.